cumpliendo sus promesas, acompañándonos, y es una noche para alabar y agradecer a Dios por tantas bendiciones que logra o hace sobre nosotros, sin merecerlo. Hermanos, hoy vamos a estudiar un tema interesante, el mensaje de los tres ángeles. Para ello voy a pedir a la hermana Marlene que nos ayude con la oración. Por favor, Marlene, ayúdanos para que el Señor nos revele su palabra esta noche. Buenas noches, mis hermanos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Mi Dios, tú nos regalas el tiempo y las bendiciones, las oportunidades en este momento de abrir tu palabra y escudriñarla. Y es por ello, Padre mío, que venimos ante ti para pedir tu dirección, tu inspiración en nuestras vidas, que nos ayudes a comprender el estudio de tu palabra, sobre todo al expositor en esta noche, que le ilumines, que hables a través de él y seamos todos edificados. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí conectados, al grupo que se reúne para estudiar, a cada uno, Dios, no solamente bendícenos, sino también protégenos de tantas situaciones que se ciernen en estos tiempos con las enfermedades, oh Dios, para que seas tú con cada uno de nuestras familias también, donde quiera que estén. Gracias una vez más por esta oportunidad y en tus manos estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Gracias, Marlene. A propósito, vamos a mensaje de los tres ángeles, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Decía a propósito porque mientras todavía la pandemia sigue su curso y en Estados Unidos hay una contienda política, ¿no? Por quién será el próximo candidato de los Estados Unidos, si el republicano Trump o alguien de los demócratas, ¿no? Parece que las situaciones están empatadas. Cada cierto tiempo que hay este tipo de cosas, se especula, ¿no? De que van a haber crisis, se está estableciendo, gestando un nuevo orden mundial, que eso está a la vuelta de la esquina, que Soros, que los Illuminati, que la OMS, que se nos viene una crisis terrible, que va a haber persecución. Entonces, todas estas olas de creencias apocalípticas comienzan a crecer, ¿no? Y nuestras redes sociales son invadidas por semejante mensaje. ¿Viste? Hoy puedo ver solo eso en las redes sociales. Y yo me pregunto entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre estos temas? Y bueno, hay un mensaje que se llama el mensaje de los tres ángeles, que Dios tiene un mensaje final para esta tierra y está relacionada con el mensaje de los tres ángeles. Pero parece que el mensaje de los tres ángeles no ha podido ser dilucidado de una forma correcta, ¿no? Hay interpretaciones equívocas sobre el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Se cree que son mensajes diferentes, que cada ángel predica un mensaje diferente al otro, ¿no? Y que todos esos tres mensajes angélicos nos preparan para el día final. Pero tenemos que volver a la escritura, ¿no? Sin emocionalismo, ¿me comprende? Sin defender una bandera, sino con honestidad, con el deseo de aprender el texto bíblico. Es esta investigación, ¿no? Que vamos a hacer de Apocalipsis 13. Vamos a dejar a un lado esos vientos apocalípticos que hablan que estamos viviendo en la etapa final y que se viene un orden, un imperio, ¿viste? Que va a gobernar al mundo entero. Lo que más crean es caos, es desazón, pánico, miedo, ¿no? La Biblia, por el contrario, es un libro que da esperanza, que trae paz a nuestros corazones, que da certeza, que da seguridad, que tiene un mensaje de buenas nuevas. No es un mensaje catastrófico, sino es un mensaje donde Dios ha abierto su corazón de par en par para revelarnos que está con nosotros y revelarnos que su deseo es llevarnos al cielo, es darnos vida eterna y que vivamos
por siempre y para siempre. Ese es el deseo de Dios, establecer su reino, el reino eterno, que fue inaugurado por Jesús en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Allí nació la religión cristiana, la única verdadera y que es avalada por las Escrituras. Después no hay otra religión más que la que fundó Jesús y dejó a sus 12 apóstoles, quienes predicaron, viste, por todo el mundo conocido, enseñando la verdad. Que alguien se haya inventado doctrinas por allí es problema de ellos. Nosotros creemos en la Escritura, en lo que Dios reveló, o Jesús reveló a sus apóstoles y mandó que ellos predicasen el mensaje, ¿no? Entonces el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis no va a cambiar la doctrina apostólica. Además, quien escribe Apocalipsis es un apóstol, ¿no? Y la Biblia es clara que nosotros tenemos que establecernos en la fe apostólica, no necesitamos una fe posterior o ulterior a la fe apostólica, porque de esa sí hay que tener sospechas y preocupación, ¿no? Porque Dios estableció a 12 apóstoles a quienes dejó su verdad, su mensaje y todo lo que ellos nos enseñaron, tienen el permiso del Señor Jesucristo. Y si alguien predicase diferente a lo que los apóstoles predicaron el Evangelio, el libro de Gálatas dice sea anatema. Entonces, pero hay gente que cuando va al mensaje de los 3 ángeles, le hace decir a esos ángeles otro mensaje, ajeno al mensaje apostólico, ¿no? Y entonces entra en conflicto el mismo mensaje apostólico. Le han llamado a la verdad presente porque dicen que en cada etapa Dios tuvo una verdad presente que revelar en cada etapa. No, Dios tiene una verdad y siempre fue una verdad, y es la verdad de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Dios no ha cambiado. Que en el Antiguo Testamento haya estado revelado en base a figuras, metáforas, en base a los rituales del santuario, la fiesta, siempre fue la verdad, el Evangelio. Claro que como promesa. Ahora, después de la muerte de Jesús, el Evangelio es una realidad. Jesús se encarnó, vivió una vida santa, murió, resucitó, ascendió de los cielos. Es la verdad, esa es la verdad presente, pero la verdad no va a cambiarse, así cambien las etapas o la historia de este mundo. La verdad seguirá siendo la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Entiéndase bien, esa verdad es Jesucristo. El mensaje del Señor está revelado, contenido en Jesucristo, el Salvador perfecto que necesita esta humanidad. Eso no ha cambiado. Entonces estamos en contra de aquellos que mencionan que el mensaje ha de cambiar conforme vaya pasando el tiempo, nos acerquemos al día de encontrarnos con Jesús. No, el mensaje siempre será el mismo. No podemos cambiar. La Biblia dice en Gálatas 1, voy a leerlo antes de empezar con Apocalipsis, ¿no? Es necesario que volvamos a Gálatas. Fíjese lo que dice el libro de Gálatas 1, dice así, 1:8. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito, ¿no? Si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, o sea condenado. Entonces, no hay permiso en la Escritura para cambiar el mensaje. ¿Sí? Si algún ángel del cielo viniese con un mensaje diferente al que está revelado en la Biblia, sea anatema. ¿Me comprende? Y si los mismos apóstoles llegan a cambiar el mensaje que ellos predicaban, dice el texto bíblico, sea anatema. O sea, el mensaje de Dios, así estemos viviendo en la etapa final, no cambia. Quien lo cambia, ese es el falso evangelio, entonces sea anatema. Por lo tanto, cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles, estamos hablando del mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Eso no cambia, así estemos viviendo en los últimos tiempos o en la recta final. El mensaje será siempre el mismo. Jesús dejó un mensaje que debe ser predicado y anunciado por todo el mundo para que Él venga por segunda vez. Y esa es la misión de la iglesia. La iglesia fue dejada como la sal de la tierra para anunciar el evangelio por todo el mundo. El mensaje no ha de cambiar. Así estemos viviendo una etapa diferente. Ahora sí, vamos al mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis, por favor, 14. Entonces, dice así el texto bíblico, 14:6. Entonces, vi otro ángel que venía por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos está hablando aquí Juan de que él ve un ángel que volaba por el cielo, ¿no? Con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan, primero en la tierra,
Segundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando dice a los que habitan en la tierra, porque aquí hay un orden, cuando se refiere a los que habitan en la tierra, se refiere a los habitantes de Jerusalén, ¿no? Jesús con su mensaje fue claro. Antes que vayan y prediquen el evangelio entre los gentiles, primero el mensaje tenía que ser predicado sobre la tierra. Tenía que ser predicado sobre la nación de Israel. No vayan por caminos de samaritanos o de gentiles, sino que comiencen por Judea, Jerusalén. Porque el juicio de Dios tenía que caer, así que había que comenzar por la tierra, había que comenzar por el lugar donde Dios mandó a sus profetas. Entonces, sobre todo pueblo, tierra, pueblo, lengua y nación. Es interesante que este mensaje empieza por la tierra, es decir, por Jerusalén, y es un mensaje que trasciende las fronteras israelitas. No es un mensaje solo para los judíos, sino que es un mensaje que trasciende las fronteras israelitas. Esto sorprendió a muchos judíos, que se creían los candidatos para el reino de los cielos. Ellos creían que solo ellos se salvaban. Pero Dios tampoco cambió en el Nuevo Testamento. No es que Dios iba a salvar solo a su pueblo. La promesa que Dios dio a Abraham fue que en su simiente iban a ser vendidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces, el plan salvífico de Dios no solamente involucraba a Israel como nación, sino que también vaya sobre toda tribu, pueblo, lengua. El mensaje tenía que ir por todos los lugares, por todos los rincones de la tierra. Cada lugar oscuro de este planeta, que la bestia había puesto su bandera, de acuerdo a Apocalipsis 13, tenía que ser alumbrado con el mensaje de los 3 ángeles. ¿Estamos? Entonces, aquí es importante que nosotros subrayemos este punto. ¿Qué mensaje es el que predica el primer ángel? El evangelio. Hay algunos que le hacen decir al mensaje del evangelio otra cosa. La Biblia es clara en el Nuevo Testamento que cuando usa la palabra evangelio se está refiriendo a las buenas nuevas. ¿Sí? Eso está en Romanos 1 al 3, no lo voy a leer, pero usted puede anotar Romanos, el verso 1 hasta el 3. Y allí claramente define Pablo que cuando se habla del evangelio se está hablando de la obra que hizo Jesús en esta tierra. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Eso constituye el evangelio. El contenido del evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la obra que Cristo hizo por el hombre y para el hombre, ¿no? En Cristo el Señor nos salvó, nos rescató, nos liberó. Cristo, al venir a esta tierra, vino a hacer el trabajo que no podíamos hacer. Tomó tu lugar y mi lugar. Fue fiel a los 10 mandamientos y a la Torá. Él fue fiel y en su fidelidad tú eres justificado. Solo por fe, no por obras. Eso es por gracia. Ese es el evangelio. El evangelio es la obra de Dios en Jesucristo. Fue culminada hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, está acabado, la Torá ha sido cumplida por mí. Ningún judío pudo cumplir, ningún israelita, pero yo soy el Mesías, he cumplido la Torá. Y ahora podemos tener salvación o el perdón de pecados en su nombre, el mensaje apostólico. Entonces, aquí vemos el mensaje del primer ángel anunciando el evangelio. Ahora, el evangelio no se puede, cuando se predica el evangelio, está acompañada de juicio. Entiendas eso. Cada vez que se predica el evangelio, siempre está acompañada de juicio, ¿no? El juicio no es oponente al evangelio. El evangelio trae una obra de juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la muerte de Jesucristo. Jesús murió. Y entonces su decisión en cuanto al evangelio de las personas decide su destino. Las personas que creen son justificadas, las personas que no creen entonces pasan por el juicio de Dios. Así es, eso está claro, está detallado en toda la Biblia. O sea, el destino eterno de las personas depende de su relación con el evangelio. Si las personas deciden estar en contra del evangelio, entonces el juicio de Dios está sobre ellos. Sobre las personas que aceptan el evangelio, entonces la justificación por la fe está sobre ellos. ¿Estamos? Entonces, el mensaje del primer ángel es el evangelio. Ahora, no vamos a entender estos pasajes que han sido mal interpretados o mal utilizados si no entendemos el contexto de donde se desprende este pasaje que estoy leyendo. Y el contexto está en el capítulo 13, ¿me entiendes? Y el contexto general está en el capítulo 7, a donde podemos retroceder si el tiempo nos da. Pero vamos al contexto inmediato, que es el capítulo 14, el verso 1. Vamos a ver qué sucede allí. Dice así: entonces miré y vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tenían sus arpas. Cantaban un cántico ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Cuando dice entre los de la tierra, está hablando entre los judíos, que fueron redimidos entre los de la tierra, entre los judíos. La palabra tierra en el Apocalipsis generalmente, según su contexto inmediato, se refiere al pueblo de Israel, entre los de la tierra. Cuando se dice que una bestia subía de la tierra, porque había una que subía del mar, esa bestia que subía del mar es Roma. Cuando hay una bestia que sube de la tierra, es una bestia que sube entre los judíos. Es decir, el judaísmo, que era el profeso pueblo de Dios, finalmente pasa a ser bestia. Es una bestia que tiene apariencia, ¿no? De cordero, porque dice que tiene cuernos de cordero, pero es un dragón, pero habla como dragón. A eso se convirtió la nación judía después de rechazar el mensaje evangélico de crucificar a Cristo. Allí se crucificaban corderos y todo eso. La nación judía pasó a convertirse en esa segunda bestia que nace de la tierra para atacar a los cristianos que habían abrazado la fe en el Mesías. ¿Me comprende? Entonces, aquí hay cosas interesantes que comprender. Se habla de un número que se llama 144,000 y se habla también de un cántico que nadie podía cantar sino los 144,000. Un cántico nuevo. Esta palabra del cántico nuevo viene del Antiguo Testamento. Siempre la Biblia habla, cuando Dios hace una hazaña, hay cántico nuevo. ¿Entienden? Cuando hay un éxito de Dios, un logro de Dios, se canta cántico nuevo. Cuando los judíos, los israelitas fueron librados de Egipto, hermanos, ustedes deben saber esa experiencia, ¿no? Que está en el libro de Éxodo. Ellos son librados de Egipto, finalmente llegan por el desierto, Dios los ha librado, han pasado por el mar Rojo y ellos cantan cántico nuevo. Los salvados cantan cántico nuevo. Y aquí hay redimidos, que son 144,000, que en vista a la obra de Dios, están cantando un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque el Cordero está en pie en el monte de Sión. Dice así, el Cordero está en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre que está escrito en su frente. Un Cordero en pie en el monte de Sión es una figura que viene de Apocalipsis 52:7 al 13 y al capítulo 53. Allí se habla también de un muchacho que está sobre los montes anunciando buenas nuevas. En los montes se anunciaba buenas nuevas. Este es el monte de Sión donde se va a proclamar buenas nuevas para todo el mundo. El monte de Sión. La salvación viene de los judíos, pero se expande a todo el planeta Tierra, a todo el globo terráqueo. Entonces, este es un cántico nuevo, es el cántico de victoria, es el cántico de aquellos que han experimentado lo que es la justicia de Cristo y han creído que la salvación es únicamente por la fe. Entonces, aparece 144,000 en el monte de Sión. Puede ser el monte de Sión, la Nueva Jerusalén, como dice Hebreos, el capítulo 12, o el monte de Sión conocido, pero había un monte de Sión, y siempre en Sión, cuando había una victoria, desde ahí se proclamaba la victoria para el resto de las personas. Ahora, vayamos al número 144,000. ¿De dónde viene ese número? Rápidamente. Apocalipsis 7 nos va a dar ese detalle, por favor. Vamos a Apocalipsis 7. Dice así, ¿no? Apocalipsis 7, ¿no? Dice 7. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, hay un juicio que se viene sobre la tierra. No es todo el globo terráqueo. De acuerdo al contexto, esta tierra es la tierra de Jerusalén. Esa es la ciudad que tiene que ser castigada, que va a recibir las maldiciones de Dios porque no ha obedecido el pacto. ¿Sí? Esas maldiciones están estipuladas en Deuteronomio 27, 28 y 29. ¿No? Si Israel no cumplía con el pacto, los juicios de Dios tenían que caer sobre esta nación. Entonces, Apocalipsis nos está diciendo que ese juicio está por caer sobre esta nación. Pero por ahí dice, un momento, todavía no es el momento de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, todavía no es momento que
el sexto sello caiga sobre estos ciudadanos. No es momento. Estos ciudadanos no solamente no han obedecido al pacto, no solamente han perseguido, sino de acuerdo a Apocalipsis 6, dice que han derramado sangre sobre el altar. ¿No? Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar gente que había sido muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, ¿no? Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos de los que moran en la tierra están sus manos teñidas de sangre de humanos. Han usado el templo para perseguir a Cristo y para perseguir a sus apóstoles y para perseguir a todo aquel que cree en Cristo. Sus manos están teñidas con sangre humana. Jesús mismo en Mateo 23 los denuncia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ojalá te acuerdes del día de tu visitación. Llega el momento del juicio, van a ser castigados. Pero un momento, antes de ser castigados, hay un ángel que dice, falta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Dios no podía castigar a la nación de Israel. La Biblia en Deuteronomio no se podía cumplir si antes Dios no separa su remanente. 144.000 es una palabra para hablar del remanente. Tenía que salvarse el remanente. Romanos decía, aunque Israel fuera como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Romanos 11.6, ha quedado un remanente salvado por gracia, y se está refiriendo en el contexto de los judíos. Solo el remanente sería salvo. Entonces, antes de eso, tenía que predicarse el evangelio con poder sobre la nación de Israel. Y hay un remanente que sale salvo. ¿Y quién es este remanente? Y dice, el 7.4, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, ¿ve? De todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, y así, de cada tribu. Usted sabe que Israel tenía 12 tribus. Sin duda alguna, estos 144.000 hermanos, lo que yo estoy proponiendo en mi estudio es que son personas israelitas. Estas no son gentiles. Los gentiles van a estar descritos después. Pero estos son israelitas, es el remanente del cual Pablo hablaba de que sería salvo. Antes que la destrucción cayera sobre la ciudad de Jerusalén, Dios tenía que apartar su remanente. Y aquí es tomado como los 144.000. ¿De dónde viene ese número, 144.000? Es sencillo descubrir. Escuche, 12 por 12 son 144. 144 por 1000 son 144.000. ¿Por qué saco 12 por 12? Porque son 12... los de la tribu de Israel. Son 12 tribus que había. Pero cuando dice 12.000, 12.000, 12.000, usted tiene que multiplicar 12 por 12, que le da 144. Y por 1000, 144.000. ¿Por qué multiplicamos por 1000? Sencillo. Porque el ejército del pueblo judío era por caporales de 1000. ¿No? Esa palabra 1000 va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, ¿no? El ejército judío se conformaba por 1000 soldados. ¿Me entiende? 144.000 por 144.000 serían. 144 por 1000, 144.000. Entonces son 144.000 salvados de las 12 tribus de Israel. Pare de contar. Antes que los juicios de Dios cayeran sobre Israel, el pueblo de Israel, había gente que tenía que ser salvo. Y esa fue la función de los apóstoles, predicar primero sobre Jerusalén. Una vez predicado sobre Jerusalén, hay algo que sucede que es interesante. Veamos el Apocalipsis 7:9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y aclamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es interesante que aquí no se menciona tierra, sino aquí se dice, después de una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Porque ya los 144.000 están. Pero ahora el mensaje no solamente tenía que quedar con predicarse hacia los judíos, que bien los apóstoles hicieron su trabajo de predicar tal cual fue la orden de Jesús, que no se vayan sobre los gentiles, sino primero sobre las ciudades de Jerusalén, sobre Judea, antes que caiga el juicio de Dios, antes que Mateo 24 se cumpliese o Lucas 20, que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno. ¿Me entiende? Iba a haber una persecución y esa persecución se acercaba prontamente.
yo sostengo que Apocalipsis fue escrito antes del año 90, por supuesto, ya he hecho un video ampliamente para demostrar evidencias internas y históricas de que Apocalipsis fue escrito mucho antes. Apocalipsis fue escrito cuando el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Este detalle es importante y hay pruebas internas fehacientes para entender esto de esta forma, ¿no? Algunos dicen que fue el año 90, pero no hay escrito sobre eso, pero en el libro sí hay evidencias internas de que cuando Apocalipsis fue escrito, el templo todavía estaba en pie. ¿Me comprende? Entonces vemos aquí ahora a una multitud. Y ahí va a los gentiles. El evangelio tenía que ser predicado a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tenía que ser predicado también entre los gentiles. Porque el pacto abránico no involucraba solamente a los que eran de Abraham, en el sentido que venían de su cepa, sino también involucraba a todas las familias de la tierra. Y no solo se salva un remanente, sino se salva una multitud que no se puede contar. Juan, según el texto bíblico, Juan dice que él oye 144.000, él oye 144.000, pero cuando ve, los salvados son una gran multitud, como la arena del mar que no se puede contar. Entonces, ese es el marco en el cual está Apocalipsis 14, el verso 6, cuando dice, vi volar por en medio del cielo a un ángel para predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo y tribu, ¿no? Entonces estamos en esa época donde el mensaje del Señor se viene predicando y proclamando a los vientos, a todos los vientos de la tierra, predicándose el mensaje del evangelio, para que las personas se decidan a favor. Las personas que se deciden a favor del evangelio están entre los salvados. Las personas que no se decidan a favor del evangelio, entonces ya están condenados. La ira de Dios está sobre ellos. En ese contexto se está refiriendo el mensaje del juicio que está en Apocalipsis 14:6. Y diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios no puede mandar a juicio a nadie si primero no se le revela o presenta el evangelio a esa persona. Antes de castigar al pueblo de Israel, Dios tenía que sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Es decir, tenían que ser salvados los judíos. Ese sello de Dios es el sello de salvación. No, algunos dicen que es el sello de Dios el sábado. No es el sábado por la sencilla razón que estos judíos ya guardaban el sábado. ¿Entiende? Ellos lo que no tenían inscrito era el nombre del Cordero en sus frentes. Ese nombre se llama Jehová Justicia Nuestra. Así que les faltaba lo elemental para ser salvo, aceptar a Cristo. Entonces, para eso el mensaje apostólico fue llevado sobre Jerusalén, para que muchos judíos, y la Biblia dice que muchos fariseos vinieron al conocimiento del Evangelio y aceptaron al Mesías. ¿Entiende? Y hoy estamos en la época de que el mensaje se está distribuyendo a las naciones paganas, a otras fronteras, para que así se prepare un pueblo de Dios para la venida del Hijo de Dios. Es lo que yo veo en cuanto al mensaje del tercer ángel. Hoy hemos visto el primer ángel, el segundo ángel es sencillo. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Babilonia cae no porque uno lo denuncia, Babilonia cae cuando el evangelio se predica. ¿Me comprende? Porque la gente ahora es iluminada, ahora tiene luz, entonces en ese sentido es el mismo evangelio lo que hace que se desplome Babilonia. La gente es librada, ya no confía en Babilonia, no confía en sus moriquetas, no confía en sus dioses, ya no confía en su sistema, porque ahora cree en el evangelio que trae libertad. Entonces lo que derriba a Babilonia no es el denunciar que Babilonia es apóstata, sino lo que derriba a Babilonia es la predicación del mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca, ¿no? Y recibe la marca, entonces él beberá de la ira de Dios. Es el mismo mensaje. La persona que no cree en el evangelio, entonces beberá de la ira de Dios. ¿Me entiende? Porque solo la única manera de ser libres de la ira, según Romanos 5:9, en su sangre somos salvos de la ira. Es por su sangre, la sangre de Cristo, que nosotros somos salvos de la ira. Las personas que persisten en estar en Babilonia, en ese sistema nefasto, corrupto, y que predica una salvación por obras, entonces estas personas van a beber del vino de la ira de Dios, porque no pueden salvarse en sus obras. Tienen que confiar en la gracia de Dios, en la salvación que Él otorga por medio de Jesús para que sean salvos. Así de sencillo, hermanos, es el mensaje de los tres ángeles. No sé si alguien tuviese una pregunta, porque yo he terminado.
¿No pueden hacer preguntas, creo? Pastor. Sí, Marlene, ¿cómo estás? Bueno, mientras le escuchaba cuando estaba presentando lo de Apocalipsis, ¿7? cuando habla de los 144,000, Ajá. está diciendo cada una de las tribus de israelitas. Ahora, en primera instancia me estaba imaginando que era como, así como Daniel, que eso tiene su cumplimiento en los días del pueblo de Israel. Uh-huh. Entonces me surgió esa inquietud. Esto que habla de los 144,000, bueno, por lo que dice luego la gran muchedumbre, ¿está hablando entonces para estos días finales? No, los 144 ya pasó. Aquí está, ¿ves? ¿No ves? 144 por 1000 te sale 144,000, ya que Sí. el ejército judío se componía de 1000 soldados. Entonces, esto está hablando para la época primitiva. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, que es Jerusalén, entonces antes que Dios castiga a esta nación, lo que se está revelando allí, Dios tenía que sellar a sus salvos. Una vez salvados, el ejército romano, digamos, entró y destruyó Jerusalén, la devastó completamente. Hoy no hay remembranza de su templo, no hay nada. Los juicios de Dios cayeron, se cumplió Deuteronomio, el capítulo 28, 29, Entonces, que habla de la maldición, ¿no? Son eventos ya cumplidos. Sí, son eventos cumplidos. Ahorita estamos en la época de los gentiles. Ya, a esa gran muchedumbre es el paso a la predicación del evangelio a los gentiles. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, la iglesia de Dios se compone, de acuerdo a Apocalipsis, a judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Así Lamentablemente los judíos pocos, porque el mismo apóstol Pablo dice que así Israel fuera como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Ese remanente lo conforman los 144,000, multiplicado como lo hemos hecho. O sea, no hay por dónde decir, porque dicen, no, que estos 144,000 son personas de este tiempo, que son judíos de tiempo, otros dicen, no, son aquellos que creen en el mensaje del tercer ángel. No hay ninguna evidencia exegética al respecto, es solamente puro elucubraciones eso es elucubrar, eso no es seguir una secuencia lógica en Apocalipsis, ¿no? Como la estamos siguiendo nosotros. No es que esto se me ocurre, sino que he tenido que meditar en los pasajes, estudiar, y hay otros también que han estudiado y llegan a la misma conclusión, que este es un evento que ya pasó. Así que hay alegría en saber de que nosotros también vamos a ser salvos, ¿no? Porque a veces uno dice, no, si no soy dentro de los 144,000, ¿podré ser salvo? No, esto está hablando de ese remanente que fue salvo en esa época, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para estos días ninguno de los israelitas, si creyera el evangelio, entra a la salvación. No, a ver, está hablando que antes que los juicios de Dios cayeran sobre Israel, porque Israel todavía estaba en pie, una vez que el juicio de Dios cayera, no había más. Dios tenía que salvar, digamos, la tercera parte, ¿no? Dios tenía que salvar su tercera parte. De hecho, siempre Dios salva su tercera parte. Salva su tercera parte, que está conformado por los 144,000, entonces Dios salvó. Lo cual no quiere decir que no se sigan salvando, porque la iglesia, recuerden, se compone de judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Entonces, sé que hay judíos que están viniendo al conocimiento del evangelio, y eso está bien. Pero en el contexto del juicio inminente de Dios, antes que esta nación fuera castigada, porque hay que aceptar que el año 70, lo que ocurrió, si usted acepta, el año 70 no fue un accidente lo que ocurrió a los judíos, fue el cumplimiento de las palabras de Cristo en Mateo 24. ¿Sí? Así es. Entonces, antes que eso sea cumplido, Dios tenía que salvar su remanente. Y ese remanente estaba constituido por 144,000. Ahora, yo no estoy diciendo que seguramente eran 144,000. Lo que yo entiendo allí es simplemente que se refiere a un número perfecto. ¿Entiende? Llamado también remanente. ¿Cuántos se salvaron? No lo sé. Lo que sí sé que es un número perfecto, una especie de cuadrado perfecto en el cual hay un equipo dentro de los judíos que está salvo. Ya, ok. Ya está más claro eso. Gracias. Okay. Cuando se refiere a Babilonia, ha caído Babilonia. Entonces, esto fue en el año 70. ¿Babilonia viene siendo Jerusalén? Las profecías indican que sí.
¿sí? Jerusalén, la Lo- Babilonia. Quedamos baja. Sí, lo asombroso de esto, que ese famoso pueblo de Dios se convierte en ave de toda especie inmunda, se convierte en rapiña, se convierte en una prostituta. ¿Me entiende? Porque si usted lee todo el Nuevo Testamento, quienes persiguieron a los cristianos fueron los judíos. Ayudes con esto, mira. Fueron los judíos. Esta es una revelación asombrosa. Fueron los judíos que lamentablemente se convirtieron en un dragón, en una bestia que subía de la tierra. Tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, es un cumplimiento así exacto de Apocalipsis, ¿no? No busquemos esta bestia, porque algunos buscan en Estados Unidos, buscan en Inglaterra, me comprende, buscan en Arabia. Esta bestia ya vino, ¿sí? Que haya un patrón, puede ser, pero estrictamente esta bestia ya vino, y es el pueblo de Israel que trabajó en conjunto con Roma imperial para perseguir a los santos del Altísimo. Es lo que hemos venido estudiando en el libro de Daniel, ¿no? Por eso yo creo que la cuarta bestia de Daniel 7 es Roma. Algunos dicen que es Antíoco Epífanes, pero yo creo que la cuarta bestia de Daniel 7 es Roma. Tiene pies de barro, porque dice que tiene hierro y barro, porque se mezclan con los judíos. El hierro, el poderío militar romano, y el barro, que representa al hombre, es el pueblo que hicieron alianza. Dice que hicieron alianza los romanos con los judíos para perseguir al Mesías y a sus santos. Dámela, amor. La bolsa, dámela. Esa es la revelación. Sí, ¿quién está por ahí? Grisel, pastor. Sí, te escucho, hermana. Grisel, entonces, cada vez que la verdad es predicada y cae Babilonia, porque aclaran las mentiras y las falsedades, y cada vez que alguien reconoce el Evangelio, entonces se ha tumbado una falsedad y cae una falsedad de entendimiento, ¿verdad? Es una caída de Babilonia. Exacto, hermana. Cada vez que el Evangelio se predica, es esos sistemas que coercionan, someten a las personas, caen por la luz que revela o se es presentada por el Evangelio, porque a la gente se le abre los ojos y entonces, el Evangelio. Sí, esos sistemas caen. Babilonia es una remembranza a esa Babilonia antigua, ¿no? Que sometía. A la confusión. Incluso podríamos decir que o reconocer a Babilonia en todos estos sistemas religiosos que andan confundiendo a los hermanos. Sí. Nosotros, hermana, escúcheme, nosotros no estamos luchando contra Estados Unidos, no estamos luchando contra Inglaterra o algún poder por allí. Lo nuestro tiene que ver con lo que Apocalipsis menciona, predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es la que opaca a esos sistemas. Correcto. Hay iglesias que se dedican a hablar de los sistemas. Nosotros no hablamos de los sistemas. Nosotros creemos que Dios juega limpio. ¿Entiendes? Amén. Y Dios presenta con claridad la luz del Evangelio, la única luz de Dios que tiene para revelar. Cuando un hombre que está preso entre ellos acepta el Evangelio, entonces es libre. Y cae Babilonia. ¿Sí? A eso me refiero justamente. No pensando en los sistemas, sino en los seres humanos que predicamos el Evangelio y la gente comprende el Evangelio y acepta el Evangelio, cae Babilonia. Amén, amén. Eso es fácil así. Mira, le iba a decir, ¿por qué los ángeles predican el Evangelio? Porque dice ángel predicando el Evangelio. Bueno, ahí es metafóricamente, ¿no? Porque ángelos quiere decir también mensajero. Entonces se supone que es la iglesia la que predica el Evangelio, ¿no? Los siervos de Dios son los que predican el Evangelio. Aunque los primeros que predicaron el Evangelio fueron los ángeles, porque
ellos dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Sin duda alguna hay una connotación, ¿no? Hay una connotación, sin duda alguna que sí. Está bien, pero es la iglesia, los ángeles desearían predicar, pero bueno, se nos ha encargado a nosotros, ¿no? Pero hay una connotación o relación, como usted está haciendo bien, ¿no? Por eso porque ellos lo anunciaron, ellos por dijeron. eso Dios usa las imágenes de ángeles, ¿no? Para ver de que también hay un compromiso de ellos de ayudar a los salvados, a protegernos, ¿no? Sí, de tantas barbaries. Sí, eso es lo que yo quería hablar con ustedes. No sé si algún otro hermano, hermana quiera opinar. Es el momento de comentarios. Hermano Wickle. Hay varios, William, pero vos podés primero silenciar los micrófonos que están abiertos. Déjame ver. Hay mucho ruido. Ya están silenciados. Sí, muy bien. Una última. Hermano Wickle. Nosotros somos las trompetas. Sí. Vamos por partes. Los que participaron ya no, sino veamos los que todavía no participaron, ¿ya? Para dar oportunidad a todos. Hermano Pedro. Sí, lo escucho, hermano Pedrito. Qué gusto. Amén. Que el Señor le bendiga a todos grandemente. Estoy pensando de que entonces el Evangelio, o sea, de los tres ángeles, o sea, ¿cómo se llama? El mensaje de los tres ángeles. De los tres ángeles, sí. El Apocalipsis ordena directamente a darle honra, a darle adoración, verdadera adoración, seria y firme al gran Dios soberano, cuando dice temed a Dios y darle honra. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Así que este mensaje de los tres ángeles tiene su importancia tremenda también en que vuelvo y repito, hace que los hombres de la tierra adoren al gran Dios soberano. Escúcheme, hermano Pedro, escúcheme. Algunos han mencionado ese pasaje que está refiriéndose al sábado. Esa es una forma de violentar el pasaje bíblico. Porque el texto está hablando que alaben a Dios y denle gloria, denle gloria. Y el libro de Jeremías dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Cuando uno acepta el Evangelio, uno le está dando honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la obra de Dios. No es la obra humana, no es la obra tuya ni mía. Cuando uno acepta la verdad de la justificación por la fe o el Evangelio, entonces uno le da la honra y gloria a Dios. Cuando uno se basa en la salvación por obras, uno le está quitando la gloria a Cristo para llevarse la gloria a uno. Entonces ahí no está hablando de ningún sábado, por favor. Allí está hablando del Evangelio. Es el Evangelio la que vindica la gloria de Dios, porque exalta que Dios es el que ha salvado. Por eso es el cántico nuevo. Ese cántico nuevo da gloria a Dios, al Cordero. Y cantaban un cántico nuevo. Entonces es el Evangelio la que devuelve la gloria a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, es la gloria a Dios, es darle la gloria a Dios. Por lo tanto, no es un día, ni domingo, ni sábado. Es cuando se predica el Evangelio, entonces Dios es enaltecido, Dios es exaltado, Dios es magnificado. Entonces hay que remarcar lo que dice el texto bíblico. Por años nosotros hemos sido engañados a basarnos en un día. El día no salva, nunca ha salvado el día. ¿Sí? Y la persecución no será en base a un día. La persecución será en base al bendito evangelio, al sagrado evangelio que el Señor dijo que tenía que ser predicado por todo el mundo. Predique el evangelio y le van a echar de su iglesia. Comience a decir que solo el evangelio salva y no el enajuay, entonces lo van a despedir, lo van a expulsar. ¿Me entiende? Comience a decir que solo Cristo salva y verá cómo te van a decir que eres liberal. Exacto, sí. Amén, amén. Mi hermano, otra preguntita que iba a ser el pueblo gentil en cierto momento, como usted mencionó, lo del juicio a Jerusalén, el pueblo gentil va a estar fuera del castigo que merece Jerusalén, ¿no? No, hay un juicio final. Evidentemente hay un juicio final. Un juicio final. Y yo he dicho
que en realidad la respuesta que den la gente sobre el Evangelio es su destino. La persona que cree en el Evangelio, vida eterna, ha pasado de muerte a vida, ha sido justificado. Ajá, sí, sí. La persona que Sí. no cree en el Evangelio, Jesús dijo claramente en Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. O sea, Ajá, ya está sí. con un rojo allí. Y en el juicio final, cuando hablo del juicio final, tampoco estoy hablando de que Dios va a determinar en el juicio final quién se salva o quién se pierde. Eso no es bíblico. El juicio final lo que hace es la ejecución para esos impíos que no creyeron en el Evangelio, que es la ejecución final, y Dios dice a los salvos, venid bendito de mi pueblo, heredad el reino de los cielos preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que yo no tengo miedo al juicio final, porque ya mi juicio final en todo caso se llevó en la cruz. Amén. Murió por mis pecados, yo creo que murió por mis pecados, creo que en su bendita sangre he sido justificado, entonces mi destino final ya está en las manos de Jesús. En el cuerpo ensangrentado de Jesús está mi destino final, que es vida eterna. ¿Sí? Y que no puedo ser salvo de otra manera porque soy un pecador. ¿Sí? Dejemos de lado eso de ser santurrones, de que nos vamos a salvar por nuestro carácter, por nuestra consagración. Quizás muchos sean condenados por su consagración, porque no quieren reconocer que el solo sacrificio de Cristo es suficiente para estar en el reino de los cielos. No le quieren dar gloria a Dios. Por supuesto, yo no estoy diciendo que hagamos lo que querramos. Yo estoy hablando de que la salvación es solamente en el sacrificio perfecto de Jesús. Amén. 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 Bien. Muy bien, ¿alguien que no participó que quiera aclarar alguna cosa? Sí, hace rato que me parece Javier. que mi tía estaba queriendo hablar y yo también, y Manuel también, que no participó, así que yo les doy mi espacio. Cristina. Si del lugar después veo. Sí, Cristina, tienes apagado el micrófono, querías hablar. Solo una curiosidad, Williams, ese grupo que vos decís, ¿tenían el sello visible en la frente? Ese grupo de que era la tercera parte que vos decís. Sí, no, evidentemente Apocalipsis es un libro simbólico y está hablando de tener aquí, ¿no? En hipotálamo, en la mente, ¿no? La seguridad de la salvación, ¿sí? La seguridad de la salvación. No era algo visible. No. Los no salvos tenían la inseguridad de la salvación. Los salvos tenemos la seguridad. Esa es la diferencia. Los salvos tenemos la seguridad de la salvación. Ese es el sello de Dios, ¿no? Tener la seguridad de que somos salvos por el sacrificio de Jesús. Ese es el sello de Dios. Ese sello, escúcheme bien, para darte un dato más preciso, sale de Ezequiel 9. Ezequiel 9, en el Antiguo Testamento, habla también de que Dios va a destruir la ciudad de Jerusalén, matad, pero antes de que maten pongan un sello. ¿Se comprende? Y eso en el hebreo está en forma de tau, y la tau se escribía en forma de cruz, por decirlo así, en forma de cruz. Es decir, los que tienen la cruz son los que tienen el sello de Dios vivo. ¿Sí? Gracias. Pueden averiguar, ¿no? Ya, ¿quién tenía que hablar más? Manuel, hermano Manuel, Dios lo bendiga. Amén, amén. Buenas noches. En el verso 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, ahí dice el segundo ángel viene diciendo en alta voz, cayó Babilonia. Pero aquí en Apocalipsis ya Babilonia había caído ya hace muchos años atrás. Ya Babilonia, ya me parece que ya no existía, ese poder ya no existía. Cuando habla este ángel aquí, me parece a mí que se está refiriendo a algún poder, no sé si un poder político o un poder religioso en el entonces. ¿A qué se está refiriendo aquí Juan cuando habla de la caída de Babilonia? Que me parece que no es la Babilonia del cual hablamos en Daniel. Sin duda alguna, no es la misma Babilonia. Estamos hablando de la Babilonia que viene como figura, ¿no? De la anterior Babilonia. Lo sorprendente, de acuerdo a Apocalipsis 17, vamos un ratito a Apocalipsis 17, miren. Apocalipsis 17. Un ratito. 17.5, por favor, Apocalipsis 17.5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrada. Dice que cuando Juan ve a esta mujer, la ve ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrada. Mi pregunta es, ¿quién fue el que persiguió y mató a los santos? ¿Qué dice su versión? ¿Tiene una versión allí nueva? ¿Una nueva versión? ¿Tienen una nueva versión allí? Allí se refiere, miren, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrada. Está hablando de que esta mujer estaba teñida de sangre. ¿De qué tipo de personas? ¿A quiénes había matado? Esa palabra santos se refiere a los profetas y a los mártires. Es el pueblo judío quien Jesús acusó que había matado a los profetas y que iba a perseguir también a su iglesia. Entonces, esta ramera, que se convierte en ramera prácticamente Israel, es justamente a la que le tenía que caer todas las peripecias, que ahora estaba sentada en una bestia, una mujer sentada en una bestia. Esta bestia era Roma, ¿no? Se unió con Roma para poder perseguir a los santos del Altísimo. Dos bestias que se juntan para perseguir a la iglesia que creía en la gracia de Dios. Se refiere justamente no a la Babilonia antigua, sino que es una relación a la moderna Babilonia, que era la gran ciudad. Esa gran ciudad no puede ser otra que Jerusalén. La gran ciudad era conocida como la gran ciudad, ¿no? No puede ser otra que Jerusalén. Ahora, que haya paralelismos o patrones para hablar de Roma papal, yo no tengo inconveniente también aplicar estos textos a Roma papal, porque la Roma imperial, como consecuencia sigue Roma papal, que también ha hecho lo mismo, no con aquellos que predicaban el mensaje del Evangelio, en todo caso, ¿no? Sí, pienso yo, sé que la Gran Babilonia en este caso es Roma en aquel entonces. No le quiero llamar el Papa porque son muchos. El sistema, más bien, es la Gran Babilonia. Es lo que puedo entender. Ezequiel 9 lo dice claramente, no era... Dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y entonces pasar por las tiempos de él y matar, y no perdone ni vuestro ojo, ni tenga misericordia. O sea que se ve claramente que esa Babilonia es la Jerusalén. Por eso que Dios trae del cielo una nueva Jerusalén, porque esta Jerusalén fue destruida, ¿no? En el tiempo en el año 70. Dios hizo juicio sobre esa Babilonia. Eso es lo que yo entiendo, lo que hemos estudiado. No se le escucha, mi hermano. Hermano Anduesa, no se le escucha. Claro, el texto que está leyendo la hermana y estoy de acuerdo. Apocalipsis 7 se sustrae de Ezequiel 9. Lo mismo, hay un paralelismo en la cual uno puede identificar que hay mucho. Entonces no se refiere a un día, por favor, de guardar. Los judíos ya guardaron el sábado, así que no se refiere el sello de Dios a un día de guardar, sino a esa señal de que Dios no va a tocar a ninguno que tenga la sangre de Jesús. ¿Me entiende? Cuando vino el ejército romano sobre Jerusalén para destruirla, ninguno de aquellos que había creído en Jesús murió, porque tenían el sello del Dios vivo, la seguridad de la salvación. William. Sí, Javier. ¿Hasta qué hora te querés quedar hoy? Más y ya terminamos, ¿no? No queremos alargar mucho esta cuestión. Bueno, mi pregunta no es muy larga, pero primero, ¿vos vas a hacer un estudio sobre el mensaje del tercer ángel después? Sí, porque falta todavía terminar lo que sigue, ¿no? Si no, por el tiempo no lo puedo... Ok, entonces no voy a preguntar sobre el tercer ángel para dejarlo para ese momento, pero te voy a preguntar entonces sobre el segundo ángel. Ajá. Es una pregunta un poco técnica. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La pregunta es, ¿la palabra porque está en el original? ¿Se puede hacer una traducción correcta? Porque yo estuve viendo que la mayoría de las versiones ponen la palabra porque, pero hay algunas que no. Ya, Esa palabra porque no está. Si ya. la palabra porque es correcta, entonces significa que el motivo por el cual cae Babilonia no es por el mensaje del primer ángel, sino por lo que está después de ese porque. Ujú. ¿Se entiende? Dice, ha Sí, caído porque, y el motivo por el cual cayó es su propio pecado, digamos, su propia abominación. sí, Como pero, si no fuera el resultado del mensaje del primer claro, ángel. La pero pregunta es si ese porque es correcto ponerlo en el idioma original. Por eso es una pregunta técnica. No sé si vos lo estudiaste, yo no tengo herramientas para decirlo. sería interesante estudiarlo, porque en otros aparatos críticos no viene, no lo he estudiado, pero te puedo decir, no hay ningún problema. O sea, finalmente son sus pecados los que terminan fulminando a Babilonia, ¿no? Es la justicia propia. Entonces no hay problema, pero habría que estudiarlo en su idioma, en el griego, ¿no? Para ver qué es lo que dice, porque sí, hay diferentes aparatos críticos, ¿no? Que mencionan una cosa y otra cosa. Habría que ver qué hay ahí, ¿no? Hay que estudiarlo. Eso. Así que has hecho muy buena pregunta, Javier. Es un motivo de un estudio posterior para seguir con la temática. Otra cosa que me olvidaba, los 144.000 son primicias, ¿sí? Son los primeros salvados. Son los primeros salvados. Luego viene la gran multitud, decir los gentiles, ¿no? Son primicias. Eso, hermanos, es lo que queríamos hacer notar. Esperamos que en un estudio posterior podamos nosotros incluir lo que Javier nos ha dicho y seguir con cada texto, ¿no? Más detenidamente. Ahora hemos visto un aspecto general que quería que ustedes supieran de que existe una forma diferente de ver estos textos bíblicos y no la tradicional, ¿no? La que se maneja haciendo creer que el mensaje de los tres ángeles son diferentes, ¿no? Y que cambian, ¿no? El evangelio no puede cambiar, siempre será el mismo. ¿Sí? Todo se desprende a partir del evangelio. ¿Ya? Eso. Muy bien. En la interlineal no aparece la palabra porque. Ya. Entonces más parece que está como comodín, ¿no? Tratando de explicar algo allí. ¿Por qué hice esta pregunta, digamos, que parece técnica? Supongamos que podemos llegar a una certeza de lo que el texto realmente dice en el original. El tema es que, al margen de los patrones para el futuro, esta profecía evidentemente marca dos grupos de personas, no tres. Están los que pertenecen al remanente o los que van a ser condenados. Y después también están los conquistados por el mensaje, que son del pueblo gentil. ¿Sí? Pero evidentemente Dios puede dividir al medio entre el pueblo remanente y el pueblo rebelde. Pero hoy en el mundo, si Jesús viniera hoy, no hay tal cosa en el sentido de que hay personas que van a estar en el cielo y que le van a decir qué heridas son esas que están en tus manos. O sea, hay personas que no escucharon el Evangelio y por lo tanto no han sido rebeldes conscientemente o han aceptado conscientemente. Eso es un escenario que tiene que aplicarse a un contexto histórico en el que el Evangelio fue escuchado por todas las personas que están involucradas en esa escena y hicieron su decisión. Claro. Sí, evidentemente que sí. ¿Quién habla por ahí? Pastor, soy yo, Betty. Hermana Betty. Estaba viendo, y la pregunta sería, ¿qué relación tiene este ángel que dice ha caído a Babilonia con
ángel de Apocalipsis 18. Ah, es la misma, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ahí está detallando más claramente lo que Dios pretende hacer. Antes de Dios castigar a Babilonia, dice que la tierra tenía que ser alumbrada con su gloria. Sí, cuando habla de su gloria, se está refiriendo al mensaje de la justicia de Cristo. Tenía que ser iluminada. Dios no puede castigar a Babilonia si primero el mensaje no es iluminada con su gloria. A partir de ahí yo creo que Apocalipsis 13 está mejor explicado, ¿no? Dios ilumina la tierra con su gloria, Dios aparta a su remanente, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Ustedes son mis sellados, están dentro de Babilonia, pero salgan. Y cuando vino pues el ejército romano, ellos salieron. Y ninguno de los judíos cristianos murió, ¿no? Entonces hay una evidente relación, no estamos forzando el pasaje bíblico. Al parecer, Dios le revela el Apocalipsis a Juan, no para hablar de los unos, de los godos, de nosotros, sino para darle esperanza a esas personas que estaban siendo vejadas. Decirle, mira, ustedes están siendo perseguidos y todo eso, pero tranquilo, Dios está al control. Finalmente, Dios castigará a estos inicuos, ¿no? Y ustedes tendrán la vida eterna. Así que es un libro de esperanza que aunque algunas profecías han pasado, a nosotros que estamos en este tiempo también nos dan mucha esperanza, que debemos estar tranquilos, que finalmente el Cordero pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Ya? William. William. Yo sí tengo una confusión así como que bien grande, un meollo bien grande, porque yo me hago la pregunta y eso ya viene a ser como una clase, yo creo que como dicen, profesor, una clase privada, porque no entendí, pero sí, o sea, los 144,000, ¿quiénes son? Yo ya entendí lo que hablan del remanente y todo eso, pero ¿quiénes son estos 144,000? Son personas que están salvas, porque yo siempre a veces he escuchado también, tú sabes, como diferentes ideologías o como se le quiera decir, pero yo tengo mucha confusión sobre eso, sobre los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Son sellados, no son sellados, son judíos? Sí, Son Ana, judíos, claro. Ana, son judíos del primer siglo, ¿me entiendes? El año 70 iba a ser destruido. Perdóname, pero ¿por qué hablan de tú sabes, cuando viene juicio sobre la tierra y hablan de esos 144,000 que se van a quedar, como que son esos los que van a pasar juicio? He escuchado también, por eso le digo, estoy preguntando para que me aclaren, porque yo no me dejo llevar por todo lo que escucho. Ana, O sea, te voy a explicar. Ese es un sistema de interpretación que se llama futurista, ¿no? Pero ¿qué hace los futuristas? Los futuristas van más allá de lo evidente, ¿sí? Los futuristas lo que hacen es leer el periódico y agarrar Apocalipsis e interpretarlo en base al periódico, ¿no? Entonces dicen, bueno, habla de una marca de la bestia, es el cheat que seguramente van a poner, ese es el cheat. ¿Qué más? Los 144,000 van a ser judíos que se van a convertir en el último tiempo. Pero eso no corresponde a una lectura de la Biblia, porque Israel dejó de ser pueblo de Dios. Escúchame bien, Israel dejó de ser pueblo de Dios como nación cuando los israelitas crucificaron a Jesús y persiguieron a los cristianos. ¿Me comprende? A partir de ahí, Israel llenó el vaso de la ira de Dios. Entonces, antes de que Dios castigara a esa nación, a Israel, entonces Dios mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio a esa nación. Por eso le dijo a los apóstoles, no vayan por tierra de gentiles ni samaritanos, vayan primero a la casa de Israel. Por Judea, prediquen el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, los apóstoles predicaron a Israel y a partir de ahí se salvaron los 144,000. Ese remanente sale del pueblo judío. Antes que fuera destruida Jerusalén, entonces los apóstoles predicaron el evangelio. El año 70, Israel fue devastada, cerca de 1,000,000 de judíos murieron, fue una masacre total que sucedió en Israel el año 70 cuando el ejército de Tito o de Vespasiano entró a Jerusalén, destruyó el templo, hasta ahora no tienen templo y no van a tener templo porque dejó de ser pueblo de Dios. Pero hay una teoría americana, muy moderna por supuesto, de la Biblia de Scofield, donde habla de que va a haber un tercer templo, ¿no?
que va a haber eso es imposible, políticamente y proféticamente, eso es imposible de que haya un tercer templo. El templo fue destruido y no se va a levantar más, porque ahora hay un nuevo templo. Ese nuevo templo es Jesucristo, nuestro lugar de adoración, nuestro centro de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero los futuristas han hablado de rapto, de que nos van a secuestrar, de que cuidado con el cheat. Esas cosas no son bíblicas, más son elucubraciones de esas personas que leen el periódico, los journals, internet y quieren interpretar la Biblia a su manera. Pero la Biblia tiene su explicación y ella se explica a sí misma. Ese evento, te estoy diciendo, ya ocurrió. Los 144.000 fueron salvados entre los judíos y el año 70 fue devastada Jerusalén. Y hoy no hay templo, no hay ni sacerdote. No hay sacerdote, los israelitas no tienen sacerdote. ¿Por qué? Porque todo eso terminó el año 70. Ese muro de los lamentos que tienen los israelitas ni siquiera es parte del templo. Eso fue que intentaron reconstruir el año 130 más o menos después de Cristo, y entonces ahí les quedó el muro de los lamentos. Pero no hay nada del templo, todo fue devastado, acabado. Israel no volverá a tener su templo, porque el verdadero templo ya vino y es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no creen en Jesucristo, los judíos. Sí, no creen en Jesucristo, efectivamente. Entonces, pero y sigue siendo el pueblo amado de Dios, los judíos, Israel. No. Dios ama a todos, pero dejaron de ser el pueblo amado. Mira lo que dice Romanos, te voy a leer Romanos nomás, ¿no? Hubieras estado en la exégesis que presenté hace poco, dice así, mira, el libro de Romanos, el capítulo 9. Lo puedes anotar, ¿no? Romanos, el capítulo 9. Sí, Romanos, el capítulo 9. Esto está detallado por Pablo, que era judío, ¿no? Y dijo lo siguiente. Romanos 9. Dice así. A ver, Romanos 9. Ya, Romanos 9. Dice así. 9:24. A nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿no? Así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada al que no amaba. ¿Entiendes? Aquí está hablando de que Dios llamará a su pueblo al que no era su pueblo, y amada al que no era amada. Aquí se está refiriendo en el contexto de la nueva iglesia, una iglesia que era ahora de gentiles y de judíos. Ese es el pueblo que Dios tiene, que lo constituyen judíos y lo constituyen gentiles. Pero Dios ya no tiene un pueblo visible como lo tenía en la antigüedad, que era la nación de Israel. No, ahora ese no es su pueblo. El pueblo de Israel lo constituyen todos aquellos que creen en Cristo, ya sea judío y gentil, llegan a ser el pueblo de Dios, o la iglesia de Dios, o la asamblea de Dios. Ese es su pueblo. Israel dejó de ser su pueblo. O sea, duela a quien le duela, pero no hay un apoyo bíblico para sostener que Dios tiene algo todavía que ver con Israel. No, Israel se desentendió con Dios cuando crucificaron a Jesús y persiguieron a los apóstoles, ¿no? Eso está revelado en todo el capítulo 23 de Mateo y el capítulo 24. Es lo que quería decir, porque hay un movimiento hoy día de que sí, que Dios ama a Israel, pero es un movimiento más político, ¿no? Porque hay intereses políticos entre los evangélicos, los americanos y los israelitas, ¿no? Hay un interés muy... Yo he asistido a clases donde nos invita la embajada de Israel a evangélicos, nos invita porque supuestamente nosotros apoyamos, y me di cuenta que el movimiento evangélico apoya mucho a Israel. Apoya mucho a Israel, pero también me di cuenta que es un problema más político. Hay un interés político de un apoyo mutuo, una alianza para Israel excusarse y tener por lo menos gente que diga, mira, a nosotros nos apoyan, nos dan la razón los cristianos, que nosotros somos el pueblo de Dios y que los usurpadores son los musulmanes. ¿Me comprende? Entonces, es lo que está pasando. Pero desde el punto de vista bíblico, Israel no es más pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y esto no hay que tener baja autoestima, el pueblo de Dios lo constituye todos aquellos que han entrado por la fe en Cristo, sea judíos o gentiles. Esa es la iglesia de Dios, y esto está de acuerdo al pacto abrámico. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese ti es Jesús. En Jesús las personas somos bendecidas, en Jesús las personas somos parte del pueblo de Dios, no más. Dios no tiene ningún pueblo de Dios, ya sea mormón, ya sea israelita, ya sea adventista, no hay un pueblo de Dios visible. Son todos aquellos que por la fe
creen en Jesús, constituyen el pueblo amado de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, precisamente sucedió un problema allí. Había un concilio allí en donde Pedro tuvo que levantarse y poder decirle a todos los demás, mira, ya yo me di cuenta que tanto los gentiles como nosotros, todos estamos en el mismo plano. Todos somos pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles. El capítulo 15 ahí lo dice claramente. Y hubo una discusión, dice que hubo una discusión con los judíos, precisamente porque todavía no querían aceptar a los gentiles como parte del pueblo. Eso. Bueno, haremos un posterior estudio al respecto de Ana, muy interesante tus preguntas, y sé que vienes de una escuela de teológica, viste, como nosotros también hemos venido, pero ahora estamos estudiando la Biblia con libertad y estamos dando cuenta de que las cosas no eran como se decían, ¿me comprendes? Que ahora hay que ir solo al texto bíblico y entender. En este ministerio nadie es más que el otro, todos somos iguales, entre hermanos compartimos la palabra de Dios, y si alguien no está de acuerdo, sigue siendo nuestro hermano, no lo vamos a desechar. Simplemente estamos... Esta es una escuela donde nos estamos preparando y estudiando las escrituras. Así que yo no me siento triste porque alguien se oponga, ¿no? Pero que lo demuestre, ¿me comprendes? O sea, si se va a oponer, que lo demuestre, ¿no? Con textos bíblicos, con pruebas, entonces está bien, es defendible su tesis. Pero si va a demostrar, basado en el periódico, los journal, eso no tiene sentido. Hay que demostrar las cosas con base bíblica, ¿no? Porque nosotros tenemos un principio de interpretación, es que la Biblia se interpreta a sí misma, y que en materia de fe, la Biblia es nuestra única constitución. No, aquí no vale lo que William Anduesa dice, o Manuel Rabasa dice, o Javier dice. Aquí lo que vale es lo que la Biblia dice. Eso es lo que nosotros avalamos, respetando su contexto histórico, geográfico, cultural y su gramática, ¿no? Porque la Biblia tiene la gramática griega. Respetando todo eso, entonces uno puede llegar a conclusiones que son certeras y quedar bien afianzado en su fe en el Señor Jesucristo, sin dudar, ¿no? Sí, yo iba a decir, pastor, la Biblia de Scofield es una Biblia que ha traído mucha... Eso ha traído una confusión terrible, porque ellos creen en que Dios salva, este hombre que la tradujo, que Dios salva en diferentes épocas de diferentes maneras, número uno. Ha traído confusión. Y lo otro, la de MacArthur también, tiene la libra de MacArthur tiene muchas explicaciones que no son bíblicas. Y la gente cree en MacArthur y leen, eso es lo que dice MacArthur va. Pero no debemos ni que lo que dice MacArthur, ni lo que dice Scofield, ni lo que dice, ¿tú entiendes? Es lo que dice la palabra de Dios. Así es que debemos hacer. Lidia, has dado en el grano. La Biblia de Scofield ha hecho mucho daño a la iglesia en cuestión de escatología, ¿no? Porque ha puesto fechas donde no hay, porque ha abierto un cronograma, él fue el que inventó esa teoría del rapto, y tantas cosas que hoy día en internet se ve, ¿no? Entonces eso causa miedo, tesón en las personas, en lugar de llevar a la Biblia y decir que la Biblia es un mensaje de esperanza que nos invita a creer en Jesucristo. Pero bueno, ahí siguen, esas teorías siguen creciendo cada vez más. Entonces esa Biblia de MacArthur o de Scofield no tienen sentido, ¿no? Cuando uno lee la Biblia. Visito una iglesia pentecostal, aunque yo no soy pentecostal, pero tengo un problema tan grande, porque yo siento que no predican el evangelio, no lo predican, porque siempre cuando van a exaltar a Cristo, no exaltan a Cristo, siempre vienen a ti, a lo que tú puedes lograr, a lo que Dios va a hacer por ti, al desarrollo a la santificación, en un paso a paso, y te dejan al creyente sin seguridad de salvación. Y eso es domingo tras domingo. Uno espera que prediquen a Cristo, no lo predican. Dejan a Cristo solamente para Navidad y para Easter. Ahí se predica un poquito. ¿Sabes qué? Dejan a Cristo para la oración final. Todos te lo damos gracias en el nombre de Jesús. y para la oración que salva. Venga al frente que vamos a hacer la oración que salva. Que no es bíblico tampoco. Claro. Eso no es bíblico. Lidia. Dígame.
Lidia, hay muchas religiones que el yo fabricó porque se resiste a morir. ¿Entendiste? Resumido. Sí, resumido. Bien. Muy bien, hermanos. Ay, qué bueno que hayan participado. Me alegra de verdad la participación de ustedes. A mí me emociona cuando participan. Cuando no participan, digo, ¿qué pasará a los hermanos? Creo que no me entienden. Creo que la burra de Balán hablaba mejor que yo. Es así, William. No dejas mudo. Sí. Bueno, una alegría. Vamos con la última himno diciéndoles mañana, nos vemos 9:30 de la mañana, por favor, con el pastor Saúl y Gabriel Saín desde la Argentina. Vamos a compartir nuestro video. Señor mi Dios. Muy bien, vamos a
terminar con una oración. Voy a pedir a nuestro hermano Rabasa que nos ayude con la oración final. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque nos escuchas. Gracias Dios porque podemos confiar en ti, en que todas las cosas que tú haces, las haces a favor nuestro. Gracias Dios por la salvación que nos diste en Cristo Jesús. Y gracias Dios porque en su sangre somos limpios y somos contados como perfectos ante ti. Estamos sentados a tu diestra en la Canaán celestial por la fe. Gracias Dios por este mensaje de hoy. Pidiendo, Señor, que tú nos dé una noche agradable, feliz, un sueño reparador y que estemos listos para recibir tu palabra una vez más mañana al levantarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Manuel. Dios los bendiga. Hermana Mercedes, gracias por estar con nosotros. Pastor Víctor, no sé qué dirá usted. Hoy hablamos de algo un poco diferente. Espero que por interno podamos hablar más al respecto de los temas que hemos tocado ahora, si tiene alguna interrogante. Pero de cualquier manera, le agradezco por estar esta noche acompañándonos, Pastor Víctor. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Hasta mañana. Que pasen bien una linda noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, páselo bien. Sueñen conmigo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, hasta mañana. Dios lo bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Doctor, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. No se quedó en inquietud. Ay, no cierra, pero.